Por tanto, Erasmo forma parte de una larga tradición de pensadores y eruditos cristianos, y la tensión en que tuvo que vivir con el resto de la iglesia establecida fue muy bien semejante a la que experimentaron otros miembros de la misma tradición. Clemente se refería a sí mismo y a quienes podían entender sus enseñanzas como gnósticos cristianos. Orígenes tuvo serias dificultades con las autoridades eclesiásticas de su época. La teología de Agustín fue rechazada por varios de sus más influyentes contemporáneos. De manera semejante, Erasmo se vio aún tiempo dentro y fuera de los límites de la iglesia establecida. Dentro de ellos, porque siempre fue el fiel hijo de la iglesia. Creyó sus doctrinas y nunca se rebeló contra sus autoridades. Fuera de ellos, porque siempre se sintió obligado a medir esa iglesia utilizando la medida de lo que él creía ser el Evangelio, y por tanto, en cierto modo, a oponérsele con una actitud crítica que no siempre fue bien recibida. Si se toma todo esto en consideración, resulta más fácil comprender la actitud de Erasmo hacia la reforma protestante. Él mismo era también un reformador. Mucho antes de que el nombre de Lutero se oyese fuera de Alemania, Erasmo era ya discutido a través de toda la Europa occidental como el gran campeón de la tan ansiada reforma. Buena parte de su extensísima correspondencia se dedicó a propugnar la causa de la reforma eclesiástica por toda Europa. Sus admiradores se encontraban en todas las cortes de Europa, y entre ellos se contaban varias cabezas coronadas con un número cada vez mayor de obispos, cardenales y otros dirigentes eclesiásticos. Estaban de acuerdo con Erasmo en cuanto a la necesidad de una forma de cristianismo que fuese más profunda, más sencilla y más sincera. Por algún tiempo pareció que la Iglesia en España sería la primera en experimentar una reforma del tipo propuesto por Erasmo. Inglaterra le seguía de cerca. Probablemente Francia y Navarra también experimentarían semejante reforma. Entonces, de súbito, un terrible huracán surgió en Alemania que cambió toda la situación. Según progresaba el movimiento luterano y los dirigentes católicos trataban de prevenir su expansión, se hizo necesario que cada cual se definiese en cuanto a su actitud hacia ese movimiento. En España, donde poco antes se pensó que la iglesia se reformaría pronto, cualquier palabra de tono reformador se volvió sospechosa de herejía y hasta de traición contra el rey Carlos I, quien en Worms, bajo el nombre de Carlos V, había tenido que enfrentarse a Lutero. En Francia, en Alemania y en Inglaterra se trazaron líneas que a la larga llevarían a guerras religiosas. La moderación se había vuelto imposible, tanto por tanto por su temperamento como por su convicción. Erasmo era moderado y por lo tanto su posición se hizo cada vez más difícil.